Joaquín, con el día tan bueno que hace, apetece más estar por ahí, en otro sitio. Vamos a ver, vale. Bien, pues el tema que vamos a tratar ahora, en este momento, se ha ido desglosando el tema de la mediunidad y hoy toca pues hablar, pues redundar un poquito más en algunas cosas que ya se han dicho, pero quizás desde un punto de vista distinto. Porque claro, esto tiene muchos ángulos, tiene muchos enfoques y a lo mejor habrán cosas en las que uno se sentirá identificado porque lo ha vivido en primera persona o a nivel de grupo o lo ha podido observar en otros sitios o simplemente pues le parecerá como algo a tener en cuenta y digno de estudio y de análisis, ¿no? Yo quería arrancar un poco a lo que es, podríamos denominar, sin ser pretencioso, al inconsciente colectivo. Y me refiero a lo que ha sido toda la cultura, todo lo que ha sido la experiencia del espiritismo, de la doctrina espírita, del mediunismo, a lo largo del siglo XX, sobre todo en la franja central, desde la Guerra Civil, después con el franquismo, hasta que ya empezó a dar sus primeros pasos, tímidos pasos de la doctrina y empezó a abrirse un poco el camino y en esa estamos, ¿no? Fueron momentos difíciles, como sabemos, la dictadura pues nos trajo una serie de cosas, que las coloco aquí, una dictadura de 40 años, libros espíritas totalmente prohibidos, todo iba de tradición oral. Yo recuerdo de pequeño, aunque no conocía el espiritismo, porque la palabra espiritismo no se podía pronunciar, pero sí que en mi barrio, en Valencia, en mi entorno, siempre había algún medium, alguna medium curandera o medium curandero, y te iba transmitiendo una serie de cosas que a veces te lo mezclaba con ideas religiosas, con imágenes de santos y tal, y bueno, ahí había un poco una cultura popular en relación a esto. Desde luego a Kardec ni nombrarlo no se le podía nombrar. Entonces, claro, eran grupos que vivían, que practicaban el mediumismo, o sea, como en una burbuja, porque yo he puesto ahí como en realidad como una burbuja, ¿no? Tenían sus conocimientos, su base y tal. Existía muy buena fe, como no, muy buena fe, se recibían buenos mensajes, buenas comunicaciones, se hacía un trabajo, pero realmente había poco análisis, entre otras razones porque no había elementos de juicio, no había nada más que la lógica, el buen sentido, pero eso a veces cuando no hay un conocimiento detrás de que te lo respalde, pues es imposible, ¿no? Y luego, pues claro, medios destacados. ¿Quién no ha conocido a la señora tal, al señor tal de tal sitio, que era un medium extraordinario, que hacía esto, que hacía lo otro, que recibió mensajes determinados de una manera determinada? Y claro, todo eso, pues lógicamente a la gente lo fascinaba y claro, todo eso genera, pues digamos, un poco en el inconsciente colectivo, pues un poco una idea de algo que realmente fue útil, pero que también tenemos que saber a día de hoy, saber entresacar lo bueno y buscar la manera de que todo eso evolucione y crezca. ¿Qué ocurre? Que un poco en esa herencia se vive hoy día dentro de lo que son los centros espíritas y todo en relación a lo que es la mediunidad, ¿no? A lo que es la práctica de la mediunidad. Y es que hay veces, quizás hasta un determinado tiempo ha podido ser útil, ha podido ser, porque no ha habido más remedio, como ocurría en el siglo pasado, incorporar a personas que a veces no tienen una formación. Muchas veces, cuando nos preguntan a cualquiera de nosotros que tiene un poco de conocimiento sobre la mediunidad, nos dicen nos preguntan, ¿las mediunidades se heredan de padres a hijos? Decimos, no, en absoluto. La mediunidad es independiente, eso es algo ajeno a los padres, a tal, eso es algo totalmente independiente. Pero, sin embargo, tenemos la facilidad, o hemos tenido la facilidad hasta el día de hoy, de que si alguien es hijo de, o es primo de, y de pequeño resulta que ha conocido trabajos mediúnicos, y su padre era un gran medium y tal, pues bueno, chico, y parece que y le dimos el libro de los medios y se lo ha leído, pues bueno, y es una persona que tiene un corazón muy grande, pues esa persona, pues sale, venga, ¿por qué no le vamos a decir que no entre en los trabajos mediúnicos? Pues sale. Esto es algo que, como digo, quizás en otra época, pues podría tener un sentido, pero a día de hoy, y ya con todos los años que han pasado desde que terminó la dictadura y las cosas han ido evolucionando, no nos podemos permitir ese lujo. De hecho, nosotros estuvimos en Cartagena de Indias en el mes de enero, estuvimos con los compañeros del grupo de Jorge Berrío y a un compañero de allí le pregunté, que venía de una familia espírita, le pregunté, oye, ¿tú cuántos años tardaste o cuánto tiempo tardaste
en incorporarte a los trabajos mediúnicos? Me dijo, 6 años. Y digo, 6 años. Y digo, ¿y no tenías tu curiosidad o interés y tal? Y dice, no, en absoluto, para nada. Y yo le dije, digo, pues en España no funcionamos así. En España funcionó porque él tuvo que hacer una serie de cursos, tuvo que prepararse, como luego explicaremos, para llegar a un punto, que no tenía ninguna prisa, para llegar a un punto en el cual, pues él, tener la suficiente formación, la suficiente capacidad de discernimiento y de trabajo interior como para poder participar de los trabajos. Los indicios de una facultad tampoco son una emergencia, otro del inconsciente colectivo. No es que esa persona, tú fíjate, es que ve, es que tal, es que todo lo que percibe esa persona tiene que entrar en los trabajos. ¿Y cómo va a estar? Si estamos nosotros que casi no percibimos nada, esa persona tiene que entrar en los trabajos. Otro de los errores. Que percibe, yo por cierto también le pregunté a otra persona allá, haciendo un poco de estudio, un análisis, y yo le dije, oye, digo, si por ejemplo en vuestro centro entra una persona que demuestra unas potencialidades mediúnicas importantes, grandes, ¿vosotros qué hacéis? Digo, ¿los incorporáis antes a los trabajos? Y dice, no, en absoluto. Dice, esas personas son a las que más hay que proteger. Esa fue su respuesta y no se me olvidará nunca. Esas son a las personas que más hay que proteger. ¿Por qué? Pues porque tienen un diamante en bruto y es muy fácil, porque una mediunidad es muy fácil estropearse. Por eso hay que cuidarlo muy bien y que esa persona se cuide muy bien a sí misma para seguir los procesos, porque en esto, amigos míos, no hay que casarse, hay que enamorar, hay que ser como los Casanovas, hay que enamorarlas a todas, pero no casarse con nadie. Es decir, hemos de ser todos absolutamente lo suficientemente éticos, con una moralidad, con unos valores, con una fraternidad, pero no nos podemos casar con nada ni con nadie porque podemos estar perjudicando, podemos ser injustos desde el momento en que demostramos una debilidad por alguien o algo que consideramos que parece que está en unas condiciones. Eso ocurre lo mismo como por ejemplo cuando viene una persona que también lo mismo, tiene unas potencialidades mediúnicas enormes, que eso a nosotros nos ha pasado, ha acudido a los centros espíritas nuestros en algún momento para comentar, y tiene una cantidad de perturbación, una cantidad de cosas que dices, bueno, pero es que yo donde vivo, allí no hay centro espírita, allí no hay nada. Entonces, claro, el primer pensamiento que te dicen es que los de arriba son un desastre. Porque fíjate, este señor, con todo lo que le está pasando, con todas las mediunidades que tiene, y lo han puesto en un sitio donde no puede desarrollar su facultad, de arriba son un desastre, o no, o quizás no, quizás es porque primero se tiene que poner en orden, primero tiene que aprender, primero tiene que tal, para que luego, pues, de arriba ya le encaucen y le orienten en el camino o en aquello que deba de hacer correctamente, independientemente de que en su ciudad no haya, o en su pueblo no haya centro espírita. Quiero decir que de arriba existe una planificación y las cosas no ocurren al acaso. Y los centros espíritas están para ayudar y para, digamos, continuar, llevar de la mano y hacer un seguimiento, esa es la palabra, hacer un seguimiento de la evolución de esa persona, pero sin provocar nada, sin forzar nada ni provocar nada a criterio de, porque entonces podemos ser injustos. Y eso es algo que, como digo, pueden haber personas que quizás no estén de acuerdo, que quizás en un momento determinado ha podido ser útil, pero yo considero que ya llega el tiempo, en el momento en el cual pues tenemos que hacer otro tipo de pedagogía. De la misma manera que nosotros, cuando un hijo nuestro tiene un problema psicológico, pues no vamos a un psicólogo que es psicólogo porque viene de familia y tiene un corazón así de grande. No, perdona, tú vas a un psicólogo bueno, que tenga títulos, que se haya perfeccionado, que haya estudiado, y no me voy yo al primero que venga, porque por mucha tradición y por muy buena voluntad que tenga esa persona, si no es eficaz y no es eficiente, a mí no me sirve para nada, no me puede ayudar a solucionar los problemas. Y vamos a continuar. A ver, peligros, exactamente. Luego hay otro problema que también es una herencia de ese inconsciente colectivo que arrastramos del pasado, que son los grupos alrededor de un medio. Esto es un problema. Del mismo modo que se antepone la mediunidad a la doctrina. Aquello de que, bueno, yo de doctrina no sé mucho o tal, como ha comentado creo que antes Daniel, que si hace falta cambiar la doctrina para que encaje con lo que yo estoy recibiendo, y claro, nos sentimos fascinados por el medio, nos sentimos fascinados y lo que recibe y tal, y fíjate, y qué comunicación hemos recibido. Y como comentaba Daniel, no filtramos nada, no analizamos nada. Eso es como, por ejemplo, el chico que va para crack de futbolista y decimos, no, a ese que no le den patadas
porque es que si lo da patadas le van a lesionar y ese día no va a llegar a figura. Pues chico, la vida es, si tú quieres ser un profesional del fútbol y quieres ser bueno, te tienen que dar patadas, porque te van, si pasa el balón tú no vas a pasar, y eso te va a ocurrir y tienes que aprender a recibir patadas, te tienes que hacer fuerte. Otra cosa es que un medium incipiente pues tenga problemas de personalidad, tenga problemas de autoestima, que entonces en esos casos quizás habría que hacer una terapia aparte. Pero un medium, la única terapia es trabajar su propio orgullo y con el equipo. Pero bueno, el medium se presta porque quiere, nadie lo obliga a prestarse. Pero es que tiene una responsabilidad de los demás, porque el mundo espiritual superior no se casa con nadie. Y si ve que las cosas no se hacen bien y no se analizan los comunicados, se apartan, y luego lo que ocurre es que muchas veces los guías de ese grupo tienen que comunicar en otros grupos porque en ese no pueden comunicarse. Porque es que los medios no consentirían que dijeran las cosas que necesita ese grupo de decir. Y eso es un problema que eso ha ocurrido desde el principio de la mediunidad. Pero claro, esa es la gran cuestión. Y luego las personas que solo les interesa eso. No, yo el conocimiento, no, si yo ya, no, si las charlas, lo que dicen yo eso ya lo he escuchado muchas veces, si yo ya lo sé. No, a mí lo que me interesa es la caridad, los hermanitos, oscurecidos, ayudar, la caridad, hacer el bien, tal, y cada día más y tal, y fíjate, y el que pasó, que venía de una guerra, que lo habían matado, que había dejado tal, y todo eso. Y hay gente, sobre todo gente muy mayor, que solo les interesa el tema de la mediunidad y lo demás no les interesa. Y se desviven y hacen mil cosas, lo que hagan necesario para ir al trabajo mediúnico, eso que no falte. Lo demás, da igual, si al estudio no voy no pasa nada, pero al trabajo mediúnico tengo que ir sí o sí. Otra vez, cuestión de la herencia que por desgracia arrastramos del pasado. No hay nada, absolutamente nada, que pueda suplir lo que es la doctrina espírita. La doctrina espírita está inspirada por el equipo del Espíritu de la Verdad. ¿De quién estamos hablando? De Platón, estamos hablando de Sócrates, de San Agustín, de San Pablo, de San Luis, del propio maestro, aunque no lo diga específicamente, pero el propio maestro. Entonces, como apuntaba, creo que, no sé si era Ana o alguien, antes de decir, ¿qué más necesitamos? O sea, ¿qué más nos tienen que decir para que aprendamos y podamos crecer espiritualmente? Si tenemos dudas, podemos tener dudas con los centros espíritas, con los mediums, pero de lo que no podemos tener dudas es precisamente de lo que es la cuestión de la doctrina. Y la doctrina es un pozo sin fondo, en el sentido de que siempre se le va extrayendo cosas nuevas. Yo a veces me fascino cuando escucho conferencias de compañeros y te saca textos del Génesis y tal, yo alucino y yo digo, Dios mío, yo eso seguro que lo he leído, pero ahora y para mí es como un descubrimiento, es algo totalmente nuevo. Y no digamos pues, del libro de los espíritus o de cualquier otra obra de la codificación. Allí tenemos mucho material y tenemos mucho que estudiar, pero tenemos que poner los 5 sentidos y estudiarlo. No se trata de leerlo 1 o 2 veces o 3, no, se trata de estudiarlo. Y para estudiarlo tiene que haber pues, un interés y un afán. ¿Cuáles son los peligros de los mediums y lo que es su entorno? Pues de lo que ya se ha hablado aquí, del orgullo, del fanatismo, del aislamiento y de la falta de análisis. De esto ya se ha hablado sobradamente antes por mis compañeros, pero es la madre del cordero. Y si uno quiere ser futbolista profesional, te van a dar patadas, te tienen que dar patadas. Yo tengo un amigo espírita que yo quiero mucho y que él no me regala los oídos. Eso sí, tiene mucha prudencia, tiene mucho tacto, pero a veces me da caña, muchas veces me da caña. Y yo pues lo tengo que aceptar. O sea, sería absurdo por mi parte pues decir, claro, como dices cosas que a mí no me interesan, porque a todos nos gusta que nos elogien, a todos nos gusta que nos aplauden, a todos nos gusta que... Pero claro, cuando hay alguien que te dice con el Evangelio en mano, estamos estudiando el Evangelio, y te dicen, hermano, cuidado con esto, con lo otro, tal y tal, y te sacan, digamos, un poco tus realidades, pues chico, es que para qué estamos si no, para sacar esas realidades y enfrentarlas. No es decir, no, a mí no, vosotros, no, es que somos imperfectos y lo dejamos todo en una nebulosa, no, cuidado. No, porque si yo soy imperfecto y no me trabajo, estoy repercutiendo en los demás. No es un problema aislado mío, no es un problema solo mío, es un problema que con mi problema
estoy intoxicando y estoy perjudicando a los demás. Y si hablamos de la mediunidad, pues con más motivo todavía, no es un tema baladí y no es una cuestión que el medium pueda descargar sobre los demás, no. Si yo no admito las críticas, no admito el análisis, pues me tengo que aislar o dejar de hacer, como luego vamos a ver otra de las cuestiones que vamos a ir analizando. Y bueno, y esto no lo digo yo, es que esto lo dice la propia codificación. Cualquiera que sea la confianza legítima que os inspiren los espíritus que presiden vuestros trabajos, la recomendación es que penséis y maduréis, que sometáis a la prueba de la razón más severa todas las comunicaciones que recibís, que no descuidéis, desde que un punto os parezca sospechoso y dudoso, pedid las explicaciones necesarias. O sea, el libro de los medios, así como todas las obras complementarias, es un recalco de análisis porque es que el futuro de los centros espíritas está un poco en manos de este tipo de situaciones. Y claro, luego está la madre del cordero, se han escrito libros sobre esto. ¿Cómo se desarrolla una buena mediunidad? Pues ha hablado de la práctica y tal, pero yo me voy a centrar en los aspectos que son más, desde mi punto de vista y en base a la experiencia de muchos años, lo que yo he podido observar. ¿Cómo se desarrolla una buena mediunidad? Pues con paciencia. Lo primero, paciencia. Como tengas prisa, mal porque ya estás queriendo conseguir una serie de resultados cuando quizás no es el momento y no te pertenecen. Y si tú lo quieres acelerar, entonces van a tomar cuenta, como comentaba Daniel antes, de los espíritus obsesores, de los espíritus mistificadores, y eso sí, eso se van a quedar con nosotros y van a disfrutar con nosotros y se van a quedar en tertulia, pues cuantas más horas mejor. Eso no tiene problema, como viven ociosos no tienen otro problema. Estudio analítico, mucho estudio, aunque parezca que no, pero el estudio analítico no tiene por qué ser una cosa pesada, monótona y cansante, ¿no? Si realmente tú sientes la doctrina, pues lo disfrutas y hay temas y además hay temas que aunque los trates muchas veces, cada vez salen de una manera distinta. Nunca es igual a otras veces, absolutamente en absoluto. O sea, nunca se repiten las cosas. Siempre cuando hay un ideal, cuando hay un afán, cuando hay un interés, se renueva, se aprende, siempre hay matices que pueden aportar los compañeros para engrandecer. Constancia, tener mucha constancia. A veces hay poca constancia. Hay personas que entran en los centros espíritas porque quieren trabajar mediúnicamente y a lo mejor se les da la oportunidad, pero luego se cansan porque a lo mejor no consiguen los resultados que quieren o lo que ven en el centro espírita pues no les gusta o no les satisface sus intereses y hay veces en que se cansan y lo dejan. Y luego humildad en el trabajo en equipo, saber pedir y aceptar las opiniones de los demás. Porque el medium que no pide opiniones de los demás, pues es una manera indirecta de decir a mí no me digáis nada. O sea, lo lógico es que uno tenga interés, como ocurrió en una determinada obra mediúnica que recibió un compañero de Colombia, y esa obra mediúnica, él estaba convencido de lo que había recibido. Además es que él veía el espíritu que le había transmitido, o sea que fetén completamente, seguridad 100%, pero dijo, ojo, esto lo tengo que compartir con mis compañeros y que mis compañeros me den su opinión y que corrijan y que analicen y que observen. Hizo una terapia, hizo un trabajo, repartió varias copias y con los compañeros se hizo un trabajo de análisis y de estudio. Y luego al final, lo pasaron a un experto en gramática para corregir aquellos errores gramaticales o aquellas expresiones que se ajustaran más a las ideas y tal. Y luego finalmente, el último proceso ya fue, sin ninguna prisa, fue que había un párrafo que había algunos compañeros que no les convencía, que no les terminaba de convencer. Por un lado que sí, pero que no. Y entonces, cuando tuvieron ocasión, le preguntaron a la mentora espiritual que había psicografiado esa obra, que había sido el espíritu autor, le preguntaron sobre ese párrafo. Y la contestación de la mentora fue que tenía que ser ellos los que tenían la responsabilidad de decidir. No le dijo ni que sí ni que no, que son ellos los que tenían que tomar la decisión. Y finalmente ese párrafo lo excluyeron. ¿Por eso el medium es menos protagonista? ¿Por eso el medium es menos algo? No, al final es un trabajo colectivo, es un trabajo. Entonces él tiene la satisfacción de un trabajo bien hecho, que han colaborado los compañeros, y es un trabajo que realmente merece la pena, porque al final de lo que se trata es de que llegue a la gente y llegue de la mejor manera posible, ¿no? Vamos a continuar. Buenas praxis. Pues también aquí estamos hablando de peligros y de inconvenientes.
Los prejuicios de la rutina. Ah, es que toda la vida se ha hecho así y como siempre se ha hecho así, nos ha ido muy bien y nosotros no tenemos el por qué cambiar. Es más, incluso le vamos a aconsejar a los demás para que lo hagan como lo hacemos nosotros. Bien, vale, pero chico, a lo mejor seguro que es así. No será que tenemos el piloto automático puesto de una determinada manera. A lo mejor y sí, a lo mejor eso no está bien hecho, o quizás se podría hacer mejor, o quizás ya no son los tiempos para hacer las cosas de esa manera. Es que eso también nos lo deberíamos de plantear, ¿no? Unidad de miras, que también se ha hablado aquí. Ir todos a una, tener todos el mismo propósito. No tener debilidad ni por unos ni por otros, ser todos un mismo equipo. Todos ser un verdadero equipo. Y no favorecer a unos para perjudicar a otros, o lo que a uno nos parece bien con los otros no ser más intransigente. Somos todos iguales, somos todos idénticos. Hay que valorar las opiniones de todos y así es como realmente la gente se implica en los proyectos. De lo contrario, si a uno no lo escuchan, pues si a uno no lo valoran, pues llega un momento en que uno ya deja de implicarse y llega un momento en que muchas veces se va, ¿no?, de los centros espíritas. Contrastar con otros grupos. Oye, mira, nosotros estamos haciendo esto de esta manera, ¿vosotros cómo lo hacéis? ¿Es un ejercicio de humildad? O sea, o es que es un ejercicio de humildad. Vamos a ver. Tener curiosidad, pero una curiosidad de la buena. Decir, oye, vosotros esto cómo lo hacéis en España, fuera de España, tener verdaderas ganas de aprender, de mejorar lo que uno está haciendo. Cuando caemos en esos prejuicios de la rutina, pues no nos interesa nada, bueno, bastante tenemos con lo nuestro, este que ya acaba de llegar, o este que lleva 4 días, nos va a decir a nosotros que llevamos tantos años, y ahí nos estamos equivocando, porque podemos estar en una burbuja, y perder pues muchas oportunidades, ¿no? Y pasar los años, y sí, el currículum, decir, yo ya llevo 30, 40, 50 años en el espiritismo, pero bueno, muchas veces el estar en el espiritismo no es ser. Eso también a veces se nos olvida. Pues yo puedo estar en el espiritismo muchos años, pues como el que está como socio del Barça, pero no vas nunca al campo. Quiero decir que cuando uno no se preocupa o no trata de mejorar, uno puede estar muchos años en algo con lo cual realmente no se ha implicado lo suficiente. Entonces es necesario evitar la complacencia. Es necesario evitar la complacencia precisamente para eso, ¿no? Para poder aprender y para poder crecer. Es que es de la única manera. Y ya la siguiente parte, esta última parte, está extraído de la obra Ocurrió en la Casa Espírita, aconsejando al medium, y es un poco un resumen de todo lo que trata un poquito de explicar en esta pequeña charla, ¿no? Esta obra es una obra mediúmnica extraordinaria. Nosotros le hemos dedicado allí en Valencia días de estudio, porque todas las situaciones que plasma ahí, así como los consejos que los guías espirituales le transmitían a los medios y a los dirigentes de ese centro, pues son verdaderamente extraordinarios y que son muy vigentes ahora y que tienen mucha relación con lo que estamos tratando aquí y ahora. Entonces, esto que vamos a ir leyendo ahora es lo que los guías le transmiten al medium, porque estaban viviendo una serie de problemas, de fascinación, etcétera, etcétera. Y les dice, fijaros, lleva siempre tus producciones mediúnicas al análisis doctrinario riguroso de los compañeros respetables, estudiosos y experimentados del movimiento espírita, acatando pacientemente, humildemente, las orientaciones que mejoren tu trabajo. Yo creo que está bastante claro. Para tu seguridad, mantente siempre unido a la institución espírita. A veces, el mantenerse unido al aislamiento del que habla aquí, que hay que evitar, no se refiere solo al aislamiento personal que tú te vas a casa, sino al aislamiento que uno puede tener dentro de un mismo grupo espírita. Y a veces incluso con un corrillo, un grupillo de personas determinadas dentro de ese círculo. Cuidado con muchas veces con ese aislamiento cuando oímos o vemos cosas que no nos gustan. Si hay cosas que vemos, que oímos, que no nos gustan, pues lo que hay que hacer es enfrentarlas. Escuché una vez en la radio que me gustó mucho unos psicólogos que estaban hablando sobre un tema, cada día trataban un tema, y escuché una cosa que me llamó mucho la atención. Dice, hay un tipo de cualidad que no se puede imitar, no se puede disimular. O sea, uno puede imitar o puede disimular que es bondadoso cuando no lo es, o altruista cuando no lo es, o tal. Dice, pero hay uno que no se puede disimular, que no se puede fingir, que es el del coraje. Y a veces hace falta coraje, pero coraje de verdad, porque no hay de otra manera para decir, señores,
Esto hay que afrontarlo, esto no está claro, esto hay que verlo, porque está el futuro de esta institución, está el futuro de los compañeros y está el futuro de muchas cosas que nosotros no podemos pasar por alto. Y luego continúa. Dice, para vencer en la mediunidad es esencial que te sientas como pequeño servidor. Guárdate del apasionado orgullo, líbrate de la vanidad y mantente en disciplinado estudio del espiritismo. No esperes tener como orientadores grandes nombres. Ojo, cuidado. Figuras en el campo de la cultura y de la religión. Aún no tienes méritos para compartir su presencia. Será preciso hacer para merecer. A lo mejor hay alguien que sí que tiene méritos para recibir mensajes de espíritus elevados, superiores. Eso es algo que cada uno tiene que valorar y tiene que juzgar, ¿no? Pero es bastante significativo. Y continúa. Te solicitamos prudencia, y ya estoy terminando, la firmeza en Kardec, buen sentido, además de rigor, lógica y razón en el análisis de todo lo que viniera de los espíritus. Vuelven otra vez sobre lo mismo. Tal vez voces eruditas griten que la modernidad exige consideraciones científicas profundas, actualización del pensamiento kardeciano. Tu postura será de buena disposición para la revisión del trabajo, pero sin cambiar los objetivos. Cuidado, el foco no se puede perder nunca. Podemos ver temas científicos, podemos ver temas de filosóficos, etcétera, pero cuidado, el foco, el epicentro no podemos perderlo nunca, y el epicentro siempre está en Kardec, que son los espíritus de la verdad, que como hemos mencionado antes, son los que realmente nos transmiten todo lo que necesitamos. Recuerda que el estudio doctrinario en el centro espírita debe alcanzar todos los niveles de comprensión humana. No seamos complejos, no seamos sofisticados, no queramos lucirnos, seamos sencillos, que nos entiendan. Los verdaderos idealistas, ojo con esto, no exigen cambios de la noche a la mañana. Los que desean cooperar saben aguardar el momento oportuno, revistiéndose de humildad. Lo que pasa es que muchas veces nosotros abrimos brechas de sensiblería, de sentimentalismo, y a veces no concedemos una serie de pautas o de favores cuando realmente deberíamos de ser justos absolutamente con todo. Porque realmente la persona que se quiere incorporar, que tiene esa mediunidad incipiente, que tiene esas ganas, que tal, como se hablaba antes, no sé si era Joaquín, que hablaba del entusiasmo, de cuando uno empieza y tal. Tú eres idealista, tú quieres ser verdaderamente un buen medio idealista, paciencia, constancia, disciplina. O es que la disciplina solo era para chicos sabios y para los demás no. Mucha disciplina, mucha paciencia, mucho trabajo. Y ya la última, para terminar. Cuando trabajamos con el orgullo y con la vanidad, cuando el yo está delante del nosotros, abriremos brechas a los enemigos del amor. Cuando no se evita el personalismo, decretamos nuestra derrota ante la propia conciencia de las leyes divinas, confundiendo al servicio al Señor y pidiendo nuestro progreso. Es que yo sé, yo he hablado, yo digo, yo tal, no sé cuántos. Y cuando yo no he estado, que han estado mis compañeros, entonces cuando digo nosotros. Pero si he estado yo, soy yo. Cuidado, tenemos que tener mucho cuidado con esto. Y esta última, que yo considero que es clave también, y un poco que resume todavía, sintetiza mucho más. Toda vez que nos apagamos, siempre que colocamos el ideal cristiano por encima de nosotros mismos, estaremos naturalmente protegidos contra los ataques de las tinieblas. ¿Y qué significa apagar? Apagar significa lo que dijo Juan el Bautista hace 2000 años. Es necesario de que yo decrezca para que él crezca. Nosotros, dentro de nuestras pequeñísimas posibilidades, de lo pequeños que somos, necesitamos apagarnos para que la mediunidad florezca, para que la doctrina florezca, porque nosotros al final, no somos jefes, no somos responsables, nosotros somos peones. Y el peón, pues a veces el patrón te da trabajo y a veces no te da trabajo. Y te tienes que conformar con lo que te den. Porque es que cuando el medium no se apaga y se convierte en protagonista, muchas veces se hace mucho más daño que beneficio. Cuando se antepone la mediunidad a la doctrina, muchas veces lo que ocurre es que la gente se va de los centros espíritas, pero es que no se van del centro espírita, es que se van de todo, absolutamente de todo. Y es curioso, pero eso yo lo he observado durante años. Se van y no quieren saber absolutamente nada de nadie, de que tenga relación con el espiritismo, y es un error grave. Al igual que con los centros, cuando uno tiene problemas con los centros espíritas, uno no debería de tener problemas con los centros espíritas y uno no debería de tener problemas con los medios. Debería estar la doctrina por encima de todo. Y si aún así, estando la doctrina por encima de todo, uno renuncia a ella, será porque ha querido.
porque sí, es obvio, es evidente que todos tenemos defectos, que los mediums, los mejores mediums son los que menos engañan, como se ha comentado antes, que los centros espíritas todos tenemos defectos, todos tenemos egos, tenemos historias, pero lo que hay que tener en cuenta es que la doctrina tiene que estar por encima para que esa persona, si se va algún día, que no sea por culpa nuestra, que nosotros hayamos tratado de hacer las cosas en conciencia, porque al final aquí de lo que se trata es que de que la doctrina triunfe y que decrezca, y que no tengamos prisa en que si la doctrina crece más rápido o menos rápido. El Maestro Jesús nos lleva esperando 2000 años, y aquí estamos nosotros con estos pelos y con esta pinta. Quiero decir, que la doctrina espírita, que no tengamos prisa, que llegará en su momento. La ciencia está cada vez más cerca del espiritismo, pero no porque la ciencia estudie el espiritismo, sino que la ciencia ha seguido su camino y está confluyendo. El día de mañana ocurrirá en filosofía, en moral, en ética y en espiritualidad, irán confluyendo con el espiritismo y dirán, oye, ¿sabes que he descubierto esto? Y dirán, ah, sí, pues el espiritismo dice lo mismo. Ah, sí, pues no sé, mira qué bien, oye, pues muy estupendo. Ah, pues oye, ¿y eso en qué libro lo dice de la codificación? Ah, pues mira, muy bien. Y será la propia gente la que vendrá y habrá una confluencia, pero nosotros somos peones, nosotros no marcamos los tiempos, no podemos marcar directrices porque tenemos una responsabilidad muy limitada y bastante con que aquello que se nos asigna podamos llegar a cumplir. Muchísimas gracias por la atención y la paciencia. Muy bien, pues nos hemos comido el tiempo. Entre que hemos empezado un poquito más tarde porque el recreo en el patio ha sido un poquito más prolongado, y esto, pues bueno, no pasa nada. Lo que vamos a hacer es dar paso a la siguiente exposición y después abrimos el coloquio con los dos temas, igual que hemos hecho antes.